Hola Eva, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Hola, ¿qué tal? Ha iniciado una serie de novelas dedicadas a Europa en las que intenta explicar la complejidad del continente. Ujú. Eh, es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí, la verdad es que es un proyecto ambicioso, efectivamente complejo, pero a mí me gustan los retos. Yo soy una escritora que, bueno, no me gusta solo contar historias simplemente, sino que me gusta que el lector y que yo misma nos planteemos preguntas y que reflexionemos sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, efectivamente, después de mi trilogía sobre la memoria española, me apetecía pasear un poco o sea, en distintos lugares europeos, ¿no? Me senté en Centro Europa con El sonámbulo de Verdún, Adriático, que era una novela que se desarrollaba en Italia, el sur de Europa, y ahora que estoy con la novela británica, pero que esto promete, ¿eh? No es una trilogía, sino que va a ser un proyecto de largo aliento. O sea y además yo creo que estamos en una época, en un tiempo, en el que quizás sea interesante pensar qué es Europa, ¿no? A estas alturas de la historia, ¿no? No sé si literariamente, no sé si a través de novelas. A mí me interesa como ciudadana europea y yo creo que hay mucha gente también con curiosidad por saber hacia dónde va este continente. Entonces yo creo que la literatura nos sirve mucho para reflexionar en ese aspecto. De ahí esa galería de novelas que no sé cuántas serán, pero bueno, ahí Porque está. después de esa británica que has comentado, que Sí, estás terminando, había una francesa también una que tenías en mente, francesa, ¿no? sí, además que tengo que frenarla porque está, bueno, lleva una urgencia como un vagón de expreso de velocidad imprevisible, pero claro, he tenido que frenarla. Sí, tengo en mente también una novela alemana, en fin, no lo sé, yo no sé a dónde. Yo soy eso, una autora que se deja mucho llevar por sus propias curiosidades. A mí me gusta sumergirme en las realidades de distintas épocas o de distintos lugares. Y efectivamente, ahora estoy terminando la novela británica, Ujú. ese mundo creo muy europeo pero muy euroescéptico que es Gran Bretaña. No hay otro lugar que represente mejor Europa que Inglaterra y sin embargo siempre pues está como un poco aparte, ¿no? Apartado. Y después Francia, ¿no? En Francia esa será una novela en la que vuelvo a moverme en un plano histórico, pero siempre con esa intención de hacer novela contemporánea de época. Ujú. La intención que yo tengo, ¿no? Explicar el pasado, pero desde la visión de un autor del presente, porque yo creo que hay mucha novela histórica sobre la que pesa demasiado lastre decimonónico y creo que es un género que, debido creo que al rollo comercial y determinadas circunstancias, está todavía como muy lastrado por determinadas circunstancias. Entonces a mí me gusta hacer novela contemporánea de época, ¿no? ¿Y por qué ese interés en crear ficción a partir de la historia? Pues yo no sé, es verdad que mis novelas empiezan con algo siempre muy concreto, Ujú. quizás esa deformación de periodista, pero después vuelan con la ficción a terrenos insospechados, incluso efectivamente llegando a una ficción incluso delirante, ¿no? No lo sé, no lo sé, yo todavía intento explicarme a mí misma, ¿no? ¿Por qué divago por esos caminos? Pero bueno, me interesa mucho eso, ¿no? La historia que se coloca a veces en la literatura, pero una literatura que nos sirve para reflexionar, otras veces que es pura literatura de fantasía en el sentido de imaginación y de ficción. Bueno, me gusta moverme en esos terrenos sin que pensemos tanto en las fronteras, ¿no? Hacer una especie de artefacto narrativo híbrido o algo así, ¿no? En 2008 quedó finalista del Nadal con el Club de la Memoria. ¿Qué significó en su carrera? Bueno, fue muy importante porque los escritores andaluces, desgraciadamente, nos cuesta mucho más trabajo que nos reconozcan fuera. Eso sigue ocurriendo como hace mucho tiempo. No es triste decirlo, pero es así. Aquí no existe una industria editorial potente y siempre tienes como que demostrar más cosas. Entonces, yo había publicado, creo que te tuve la suerte, ¿no? De publicar una Ujú. fundación Lara, que es una fundación conectada con Planeta, y bueno, no me puedo quejar, pero estaba como arrinconada en Andalucía. Ser finalista del Premio Nadal fue como dar el saltito de Despeñaperro dichoso, ¿no? Y entonces pues
la gente empieza a reconocerte, pero empieza a reconocerte como si fueras nueva, ¿no? Cuando era Sí, con la un tercera bagaje novela. anterior. Claro, era mi tercera novela, había escrito incluso cosas de ensayo, ya es como nueva, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprendió, en fin, fue muy positivo, pero me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, después ves a escritores que a lo mejor en Madrid o Barcelona no tienen tanto bagaje, pero sale ahí y sale como proyectado más, ¿no? Entonces, ahí me di yo cuenta en el punto en el que estamos nosotros. Entonces, por eso ser finalista del Premio Nadal significó mucho, ¿no? Significó la salida de... Ahora con la crisis es triste, pero no hay premio finalista, por lo tanto hay una posibilidad menos de darnos a conocer. Claro, además yo tengo un sincero agobio porque mi premio fue el penúltimo, después fue Rubén Abella, que es un narrador excepcional, que fue el último, y ahora sí que Destino hizo una cosa que fue hacer, digamos, el finalista del Premio Nadal lo convirtió en el premio Francisco Casabella, que yo tuve la suerte de coincidir con él en el premio, él fue el ganador del Premio Nadal de ese año, un escritor fantástico y que desgraciadamente murió demasiado pronto, pero bueno, se ha intentado hacer eso con esa idea siempre del Premio Nadal de descubrir a gente o impulsar a gente que tenía ya ciertos libros o el primer libro, en fin. Sí, sí. Lo que pasa es que creo que ha quedado un poco desdibujado, ¿no? Porque el finalista de Nadal tenía su personalidad, ¿no? era una cosa, y ahora ya el premio Francisco Casabella no pues, está sentado, no, o da la sensación de que no. Claro, no sé si tendremos que esperar algunos años, ¿no? Pero yo creo que se había conseguido tener una especie de personalidad del premio y ahí se ha perdido, creo. Hoy es el Día del Maestro, por lo que se recuerda mucho las misiones pedagógicas. ¿Qué nos puedes contar de las misiones pedagógicas que fueron el eje central de tu novela El Club de la Memoria? Del Club de la Memoria, pues fíjate, es que es un cariño especial, primero porque me parece uno de los episodios más fascinantes de la historia de España, sinceramente. Me parece absolutamente admirable, me parece un referente de la España moderna, de la España progresista, en fin, dignísimo. Yo me sorprendí mucho que eso no se hubiera apenas novelado, y de hecho, cuando yo tenía la idea de hacer una novela sobre el exilio español, pero necesitaba una historia anterior, y me parecía que encajaba muy bien que un grupo de jóvenes asolados por la guerra se habían conocido en las misiones pedagógicas, ¿no? Que eso fue como el tiempo de la felicidad, el tiempo en el que todo era posible y el tiempo en el que una generación joven intenta cambiar España, intenta que España pase del siglo XIX al siglo XX, intentan llevar la cultura a los pueblos y aldeas donde no es accesible la cultura, llevan el teatro, llevan reproducciones del Museo del Prado, discos con música, bibliotecas ambulantes. A mí me pareció una cosa admirable, ¿no? Una cosa preciosa, creo que intachable, ¿no? Encima con ese sentido de aventura de jóvenes profesores, jóvenes creadores, que se embarcan en eso, en aventuras, y llegan a lugares donde no hay ni carretera para enseñar a la gente, ¿no? Y me gustó muchísimo y me parecía absolutamente novelesco, casi que no había que ficcionar nada, ¿no? Esos momentos en los que, por ejemplo, misioneros como Valdelomar, por ejemplo, ¿no? El cineasta granadino, cuenta que él había grabado escenas del mar, la había filmado y luego la había proyectado en un pueblo perdido de Castilla. Un pueblo en el que la gente ni había visto el mar ni había visto el cine. Entonces él se colocó frente a la gente que admiraba en la pantalla esas sombras mágicas y se puso a fotografiar esos rostros admirados. Eso me parece una cosa preciosa. Y yo digo, pero ¿cómo no novelar esto, no? Si es que es fabuloso, ¿no? Y además es un episodio en el que yo me siento muy, muy conectada, ¿no? Porque creo que es un referente de la mejor España, ¿no? Y que sin embargo pues fue muy breve y que desapareció absolutamente, ¿no? Entonces, de ahí el sentido de recuperar ese episodio histórico, bueno, al menos a través de la literatura, ¿no? ¿Están amañados los premios literarios? Bueno, hay premios y hay premios. Yo te puedo decir que yo soy una minúsculo microarena. Y bueno, yo he tenido suerte, yo le debo mucho a los premios. Le debo mucho a los premios porque mi primera novela, Memoria de ceniza, yo la presenté al premio Fernando Lara. Bueno, a mí no me conocía nadie, yo incluso fui tan ingenua que
me presenté con mi nombre y con el título definitivo de la novela, cosa que al parecer ya después me he enterado que no se hace. Pero bueno, mi novela quedó entre las finalistas y eso me sirvió para que me conocieran. Yo siempre digo a la gente que evidentemente hay historias, porque los premios muchas veces son, bueno, no podemos perder de vista que las editoriales son empresas, ¿no? Y entonces pues ellos apuestan su dinero a cosas que creen que van a ser, bueno, con las que van a ganar dinero, ¿no? Desgraciadamente es así, pero muchas veces sirve para que, como mecanismo para que te conozcan. Y a mí me sirvió, yo era una absoluta desconocida y eso sirvió para que me colara, no sé de qué forma, pero para que el jurado leyera mi novela, considerara que era interesante. No ganó esa novela, y ahí a lo mejor te contesto a tu pregunta, pero bueno, se quedó entre las novelas. Por ejemplo, con otra novela de otro escritor fantástico, Salvador Gutiérrez Solís, ¿no? Nos quedamos allí, Andrés J. Reina también. Y bueno, ahí estuvimos y después terminamos publicando, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay alguna posibilidad. Efectivamente hay un mecanismo, bueno, que nosotros no controlamos, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo creo que te puede servir, puedes utilizarlo y creo que hay veces que puede funcionar, no siempre, ¿eh? Esto es también suerte, ¿verdad? Suerte. No te digo que detrás no haya, es decir, calidad, trabajo, sí. Pero hay que estar en el momento justo, en el lugar adecuado, y hay veces que eso no funciona. Es un poco injusto, pero bueno, así. ¿Qué opinas de que tantas presentadoras de televisión guapas y atractivas publiquen novelas últimamente? A mí me parece horrible. Me parece horrible como lectora, primero, como lectora. Sí, yo creo que no se puede confundir y creo que se confunde demasiado la literatura con otras cosas. Entonces, yo conozco a tanta gente tan interesante que merece la pena ser publicada y estoy hablando como lectora y también como periodista, no estoy hablando como escritora. Llegan cosas tan horribles que en la primera página se te cae de las manos. Ahí no hay nada atrás, está escrito muy mal, no hay ningún proyecto literario detrás, que sinceramente me parece un horror. Sé que ha ocurrido siempre, pero sí es verdad que últimamente es especialmente llamativo esto. Incluso antes sí se utilizaba la proyección mediática de algunos periodistas, mujeres y hombres, que bueno, se sabía que por su popularidad pues iba a funcionar el tema de la publicidad y tal, y que bueno, por lo menos medianamente sabían escribir, ¿no? Pero ahora me parece que ya está entrando una galería de personajes, la verdad que lamentable, ¿no? Y en editoriales señeras. Y en editoriales señeras, efectivamente, que miras el catálogo y dices, caramba, esta editorial que publicó y que tiene este recorrido, y ahora a mí eso no me gusta y lo digo claramente, me parece, de hecho, periodísticamente, cuando me llegan esos libros, los tiro a la papelera, o sea, no me interesa absolutamente nada. Y el pequeño reino que yo domino en el periódico, ahí no van a entrar. En el resto de sitios, por supuesto, y también los gabinetes de prensa te llaman, te insisten y tal, no me interesa nada. Me interesa mucho más buscar a un autor poco reconocido y que seguramente merece mucho más la pena que ese rollo de ruido mediático, ¿no? No me interesa nada. Parece que ha aprovechado muy bien su tiempo, porque me pregunto que cómo se puede escribir novelas, trabajar en un periódico e intentar tener una vida privada. Sí, la verdad es que es muy difícil, muy difícil, porque es verdad que el periodismo y concretamente el trabajo en el periódico pues te absorbe todo el tiempo, de verdad que te absorbe todo el tiempo. Sin embargo, también te ayuda a concentrar el tiempo libre, el poco tiempo libre que te queda, muy bien. No sé, yo creo que te aporta cierta racionalidad de tiempo que a mí me ha servido. Sí que también es un oficio escribir. Entonces, en ese aspecto, quizás los periodistas tengamos algo positivo, que es enfrentarnos a la escritura con una obsesión incluso más pragmática. Es decir, yo tengo que terminar esto y lo tengo que terminar, igual que cuando estamos por la tarde en el periódico. A las 10 de la noche se cierra. Efectivamente, y déjate de rollos y de historias abstractas. Tienes que terminar. Entonces, en esa parte del oficio literario que es muy de organización, de disciplina,
sí que creo que sirve mucho el oficio periodístico. Que sí es verdad que te ocupa mucho tiempo, pero después, bueno, hay momentos, yo dedico mucho tiempo cuando tengo vacaciones de verano, o alguna semana o algo así, lo concentro y hago auténticas maratones de escritura, pero que bueno, es difícil, pero me funciona, ¿no? Ya me gustaría a mí estar dedicada solamente a eso, pero desgraciadamente vivir de la literatura es muy imposible. Era imposible hace años, y ahora hoy más difícil. es Pues las aún cifras peor, han bajado de ventas, incluso a las grandes plumas. Efectivamente, españolas. ves el caso, ¿no? de muchos escritores excelentes, con una calidad impecable, muchos años de oficio y de excepcionalidad literaria, y lo ves muy mal. Entonces, desgraciadamente hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Y bueno, yo me dedico al periodismo, que tampoco es una profesión que esté salvada de los horrores, pero bueno, por lo menos todavía me sirve para seguir viviendo. Entonces, pues es que no puedo dejar de dedicarme al periodismo, claro. ¿Y con qué odias perder el tiempo, el poco tiempo que tienes? Es que yo soy muy obsesiva, hasta términos tremendos. Es que no pierdo el tiempo con muchas cosas, es decir, como tengo tan claro que tengo tan poco tiempo, alguna vez incluso te he comentado que hasta la hora de esperar el autobús o ir andando o corriendo, lo que sea, me empeño en no perder el tiempo y me pongo a escuchar cosas en inglés, por ejemplo, en vez de estar escuchando música tranquilamente. Sí. O si estoy viendo la tele tengo que ver algo que sé que es interesante, que no es una chorrada, no lo sé. Yo creo que también tendría que relajarme alguna vez y tirarme un día en el sofá sin pensar nada. Pero bueno, no sé, a lo mejor me pasa. Ahora mismo estoy como obsesionada, ¿no? por no perder el tiempo. Usted ejerce también la crítica literaria en distintas publicaciones. ¿Presta atención a las críticas cuando se las hacen a usted? Muchísimo, sí. A mí me... Cuidado, hay críticas y críticas, es decir, yo creo que también con el tiempo aprendes también de las críticas, de las que puedes aprender y las que son una chorrada, las que hay también incluso rencor, envidias, argumentos un poco banales o superficiales que tú dices, bueno, a lo mejor te critican una cosa que no tiene sentido, y dices, esto es una chorrada. Pero sí, yo atiendo muchísimo las críticas y me sirven mucho para ver mis errores. De la misma forma que también tengo muy en cuenta lo que opinan los lectores, ¿no? También hasta cierto punto, ¿no? Es decir, si hay cosas que han fallado en la novela, lo que te cuenta la gente, lo que te dice, te sirve también, ¿no? Hay un mayor acercamiento de los lectores a los autores a través de las redes sociales, de los clubes de lectura, ¿verdad? Sí. Sobre todo me encanta la experiencia de los clubes de lectura. Eso me parece fascinante. Yo he tenido experiencias maravillosas y además es que como autora es tan bonito encontrar a gente en la que ves que tus personajes o tu historia siguen viviendo en ellos. Recuerdo hace poco un lector que me dijo de Adriático, de la última novela, que no quería terminar porque quería quedarse bien en esa novela, o a lo mejor te hablan de lo que ocurrió con determinado personaje y sigue inventándose su vida, o sea, cosas que son, incluso te estremecen, y dices, hombre, esta persona ha seguido con ese personaje que yo he abandonado ya, ¿no? Entonces aprendes mucho, la verdad es que me parece fantástico. Y después con la crítica igual, yo soy lo tengo muy presente, ¿eh? No me han vapuleado tampoco, es verdad, pero bueno, cuando te han dado un toquecito también hay veces que lo tienes en cuenta, claro. ¿Es muy perfeccionista? Sí, soy muy perfeccionista y además tengo siempre la sensación de nunca hacer del todo las cosas como yo pretendía. Y siempre la novela anterior me parece peor que la que estoy escribiendo, cosa que me parece bien, que tengo la sensación de no haber alcanzado un techo, sino de que puedo seguir mejorando, que me faltan muchas cosas para aprender. Habla en muchas entrevistas de eso, de seguir aprendiendo, que me gustó mucho esa frase. Sí, yo creo que no se debe perder eso, ¿no? La sensación de que estás constantemente aprendiendo y conociendo cosas del oficio y nuevas formas de narrar, y sobre todo, a mí lo que me impulsa muchas veces en cada historia es la curiosidad. Entonces creo que si perdiera eso, pues a lo mejor se desinfla todo, ¿no? Tengo mucha curiosidad por conocer un tema, por meterme en la historia de un personaje, entonces yo creo que eso es lo que te tira, ¿no? Para seguir escribiendo y seguir sumergiéndote
tan intensamente en las historias, porque la verdad, y tú lo sabes, que es un ejercicio de introspección y de desnudamiento brutal, ¿no? Uh-huh. ¿Y esa necesidad de leer sobre las ciudades antes de pasearlas o antes de trabajar sobre ellas? Sí, no lo sé. Yo, claro, ya a estas alturas me he dado cuenta que tengo algo raro, tengo algo diferente. No sé, a mí las ciudades me gustan no solo como escenario, sino como algo más. Yo creo que las ciudades actúan en las personas, porque a mí me pasa, ¿no? Cuando llego a las ciudades te están hablando. A mí no me gusta pasar por las ciudades superficialmente, sino que me gusta conocer su historia, qué ocurrió, a qué huelen. Entonces son como personajes y entonces eso forman parte de la historia. Entonces muchas veces de ahí quizás por eso la galería de estas novelas europeas, en el fondo está Europa, pero ¿por qué me voy a situar distintas historias en distintos lugares en Europa? No lo sé, porque creo que cada lugar tiene un matiz diferente y eso me parece fascinante de Europa, ¿no? Un continente tan variado y en el que determinados lugares te dan determinadas claves de cómo se ha interpretado la memoria, el presente y el pasado, ¿no? Entonces me sigue fascinando mucho eso, ¿no? Y me encanta meterme en... Cada vez las ciudades y los países se van pareciendo un poquito más, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, pero si paseas por las ciudades hay todavía a determinadas si personas... rascamos, sí, ¿no? Sí, debajo de la pátina. Claro, y sobre todo en Europa, donde existe esa fatiga de la historia, ¿no? Miras una fachada y dices, esto no es inocente, aquí han pasado muchas cosas, mira mucha gente antes que yo... eso a una persona sensible yo creo que todavía le sigue impactando, ¿no? Y que nos hace un poco diferentes dentro de esa concepción de europeo, ¿no? Ese concepto general. ¿Cómo tienes la imaginación? Alteradísima. Sí, no, lo que pasa es que siempre va entre esa mezcla de la realidad y la ficción, porque de hecho ese periodista decía eso, ¿no? Muchas veces que mis novelas empiezan con un punto de arranque muy concreto de algo sucedido históricamente o una ciudad con... Y a mí me gusta mucho dar datos concretos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que parte de ahí la historia, pero luego termina con unas cosas absolutamente delirantes. Por ejemplo, en mis novelas se introduce mucho el tema del sueño o cosas o las metáforas, unas metáforas incluso yo creo que hay veces que te deja llevar por tu lado más literario raro incluso, ¿no? Extravagante. Entonces la tengo un poco desatada y tengo que controlarla un poco con mi otro lado de realista, periodista que vive en la realidad y en el fango del presente, ¿no? Usted ha entrevistado a muchos escritores. ¿Qué siente cuando la entrevista? Es algo desquiciante. Sí, porque estás en ese lado, o sea, yo estoy en el lado que estás tú perfectamente, incluso hay veces que me pasa que si me preguntas algo yo contesto, tengo la deformación de pensar con qué vas a titular, a lo mejor, ¿no? Si fuera el caso de algo de prensa escrita o incluso bueno, también en otro tipo de reportajes visuales o lo que sea. Buscando el titular, sí. Claro, y muchas veces cuando dices una frase ves inmediatamente, se salta el chip de contextualizar y explicar bien porque sabes que no por mala intención o perversión, porque los periodistas no somos tan malos como nos pintan, ni mucho menos, que va en absoluto, pero sí que es verdad que a veces pues eso, la necesidad de un titular o algo te hace que una frase sola, sin el contexto, pues se pueda interpretar mal, ¿no? Ya te digo, no con la perversión. Entonces es un poco desquiciante, un poco... no sé, no termino de acostumbrarme del todo, estoy como en los dos lados y es agotador. Mucho. Sí. Conocerá a muchos compañeros desempleados de la profesión, ¿verdad? Terrible, eso es una de las cosas que yo no me esperaba, porque la verdad es que desde que comencé estudiando periodismo y empecé en Diario 16, que es un periódico que ya ni siquiera existe, pero ya estábamos en crisis, ya era la sensación de haber terminado una profesión, pues bueno, en la que siempre iba a vagar de forma incierta y bueno, y así estamos, incluso peor, ¿no? Yo creo que el periodismo en España ha perdido toda una generación y yo no sé qué repercusiones va a tener, no sé si esto tendrá solución, pero creo que la democracia ha perdido algo muy importante, algo muy importante porque yo creo que es un pilar fundamental y sobre todo se ha perdido, espero que no sea irreversible, pero a una generación de gente joven, preparada,
ya con cierta experiencia, con memoria, que es una de las cosas que yo he hecho más de menos en los medios de comunicación. No existe memoria, no existe ese periodista incómodo que repregunta, y eso yo creo que es fundamental. Entonces se ha abaratado, ha coincidido una época terrible de crisis económica también, que ha coincidido con el tema de la crisis digital, de modelo de negocio que no se sabe a dónde va. Entonces han coincidido una serie de cosas que no sé en qué terminará, y que efectivamente yo tengo muchos amigos y compañeros que están fuera y yo todavía no me explico por qué, sinceramente. No. Es verdad que mucha gente al final termina en otros lados y de alguna forma, pues bueno, siguen haciendo lo mismo. Y por ejemplo en nuestro terreno, el terreno cultural, pues bueno, hay gente que termina en otros lados haciendo lo mismo de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido mucho y eso no sé si será posible recuperarlo, espero que sí. Y la cultura igualmente. Es que esa ha sido mi angustia. Miraba hacia el periodismo y veía campos desolados, y después veía el mundo cultural o literario en concreto y también veía campos desolados, de ruinas, ¿no? Ay, estoy muy cabreada porque veo que este es un país absolutamente lamentable y miserable. No cree en su cultura. Se castiga al creador. Prácticamente dedicarse a la cultura es como una especie de lujo, o en el último caso pues una limosna, ¿no? Lo del micromecenazgo que ahora está funcionando, pero que no debe ser una solución, me parece, ¿no? Ese sensación que existe sobre el creador como una especie de personaje raro que, si encima se dedica a eso, que no pretenda encima vivir de esto, me parece una cosa horrible. Y después, pues por supuesto, las instituciones han dejado absolutamente desamparadas a los creadores. Lo que pasa es que yo creo mucho en la cultura y en los creadores, y siempre te das cuenta de que es gente de otra pasta y que siempre va a salir y que siempre emergerán por otros sitios. Por otros sitios, siempre. O sea, no podrán contra ellos, pero la verdad es que lamento muchísimo cómo se trata la cultura en este país. De verdad, me da ganas de irme muchas veces, de verdad. Y sobre todo cuando hablas con gente de otros sitios, es realmente lamentable. ¿Qué opina de la concentración editorial que se está produciendo en España? Pues no me gusta nada tampoco, porque eso evidentemente crea la imposibilidad, ¿no? de la variedad. En los últimos años, por ejemplo, ha habido pequeñas editoriales que sí se han abierto ahí nichos muy interesantes, incluso se han dado cuenta de que había una carencia en la edición en España, ¿no? Y que ha sido excepcional, pero no me termina de gustar eso, ¿no? Que sea al final el mismo emporio, no me termina de gustar ni... yo creo que creativamente es negativo, y también en otros aspectos, ¿no? Me crea sospecha, no me gusta del todo. ¿Cuáles son las cualidades que valoras más en tus amigos y las personas cercanas? Pues yo creo que la sinceridad, la naturalidad, no sé, saber que siempre tienes ahí a alguien sin que te pida nada a cambio, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? La gente auténtica, la gente que sabes que no tiene impostura ni dobleces. Yo creo que eso se capta muy bien, ¿no? Tanto en tus amigos como en tus compañeros, en las personas que tienes relaciones a lo mejor no tan intensas, pero sí, ¿no? ¿Tienes muchos amigos en el mundo literario? Sí, ¿no? La verdad es que no grandes, pero sí que me llevo bien. Sé que hay gente, en el mundo literario hay muchas vanidades, pero no tengo malas relaciones con la gente, con escritores y demás, en absoluto, no. De hecho, muchas veces cuando coincidimos en jornadas, en congresos y tal, siempre es una alegría, ¿no? Reencontrarte con la gente. No, fíjate, en el mundo poético, como yo no soy poeta, sí que me he encontrado más malos rollos en ese aspecto. No sé si es como una cosa un poquito más fea, ¿no? Pero entre los narradores no... Incluso gente de distintas generaciones también, muy bien, no me he encontrado malos rollos en absoluto. Y por último, ¿quién es Eva Díaz Pérez? Eso quisiera yo saber, no lo sé, me lo pregunto siempre. A lo mejor a través de mis libros intento contestarme, y quizás dentro de muchos años al releerme me encuentre, no lo sé. Yo creo que la literatura también te sirve para entenderte, ¿no? Yo me he dado cuenta que lo que me interesa... el tema de la memoria, el tema del pasado, por ejemplo,
la identidad. Con el tiempo te das cuenta de cómo eres, pues precisamente por los temas que te interesan, ¿no? O en los que indagas, o en los que sigues repitiéndote quizás, ¿no? Como si escribieras el mismo libro o como si te estuvieras haciendo la misma pregunta. Eva, muchas gracias. Muchas gracias a ti.